Antes te decía que la globalización se está haciendo muy determinada por el mercado y por gente que quiere tener las manos libres para especular, y no se está construyendo un Estado. Se le está quitando protagonismo a los políticos. Y para mí, ser republicano es reivindicar la política. El 14 de abril, en mi calendario, es el día de la política, ¿no? Los políticos que son representantes de los ciudadanos, que quieren ser dueños de sus propios destinos. Y como no estoy de acuerdo con que existan paraísos fiscales que estén al margen de la regulación de los estados que controlen la economía, pues tampoco soy partidario de ningún tipo de paraíso antipolítico. La política no mancha nada, el sectarismo sí, los ciudadanos no manchan nada. Yo creo que el derecho a elegir es fundamental porque está en la raíz de nuestra democracia, y que allí donde se dice mejor no hablemos de política, ahí se esconde el poder, ¿no? Lo hemos aprendido, y eso los poetas sabemos mucho. Ahora los políticos se preocupan por la vida privada, por la intimidad. Se está haciendo una política de género muy importante para buscar la igualdad entre el hombre y la mujer, la libertad en las decisiones de la intimidad. Antes se decía, en familia no hablemos de política, porque ahí había una opresión muy fuerte. Por eso yo creo... Alguien ganaba no hablando. Por eso creo que, más que nada, como metáfora, me parece que todo lo que no sea reivindicar el derecho de los ciudadanos a elegir es desacreditar la política. Y yo creo que hay que, en esta época, sobre todo no pensando en la España de 1936, sino en la Europa del 2009 y en el mundo del siglo XXI, hay que reivindicar el Estado, la ciudadanía, la gobernanza, la política, con la mayor pasión posible. Has dicho varias veces esta noche, refiriéndote a conductas o a maneras de hacer y de ser que te parecían honorables, es que aquello era una tradición, ¿no? Me parece muy interesante, porque es verdad que había alguna serie de tradiciones que hablaban de la importancia de, no tanto por quedar en el mundo con un nombre más o menos alto, sino porque era lo que había que hacer, el compromiso con ese tipo el compromiso, mira, la Primera República Española se hunde, los catedráticos que habían apoyado la Primera República pues son castigados, y eso lo aprovecha Giner de los Ríos para crear la Institución Libre de Enseñanza y para hacer una reflexión. La corrupción estaba tanto de parte de los conservadores como de los liberales, porque era el sistema el que lo manchaba todo. Vamos a formar a gente joven, vamos a fiarlo todo a la educación, y a partir de ahí se crea una tradición que a mí me parece muy importante. Ahora me resultaría muy difícil de defenderla. El debate que en la pedagogía española de los años 20, de los años 30, era el debate de la escuela única. Es decir, que haya una sola escuela pública para que todos los ciudadanos, sin distinción de poder económico, sin distinción de credo, se eduquen en un espacio común, en un espacio público, ¿no? Ahora no tendríamos valor ninguno de defender la escuela pública. ¿Y sabes por qué? Porque creo que hemos perdido la dimensión social de la palabra libertad. Hemos dejado que nos la roben, y se entiende que libertad es simplemente iniciativa individual, iniciativa privada, que puede ser más o menos decente o puede ser el colmillo del sujeto posesivo. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de libertad de educación, nos preocupamos mucho por la libertad de crear centros educativos, que cualquier credo tenga libertad de crear centros educativos. Y sin embargo, el concepto de libertad profunda de la educación tenía que ver con otra cosa, no la libertad para crear centros educativos, sino la necesidad de crear un espacio educativo en libertad, un espacio educativo que no estuviese sometido a un dictado de credo, a un dictado económico, que no sirviese para crear élites económicas, desigualdades en la educación según el poder adquisitivo de los padres. El concepto es diferente, o que a la hora de explicar la evolución del hombre, pues
de la especie humana pues se pueda explicar científicamente y no según los dictados de un credo religioso concreto. O sea que una cosa es libertad para crear centros educativos y otra cosa es crear un espacio de educación en libertad, no sometido a ningún credo ni a ningún interés económico. Y esa batalla la perdemos cuando identificamos el concepto de libertad no con su dimensión social, de espacio público, sino con lo privado, ¿no? Claro. Y bueno, Lorenzo Luzuriaga, que fue el pedagogo heredero de la Institución Libre de Enseñanza, el discípulo de Ortega y Gasset, que fue, por ejemplo, el que hizo también en colaboración con Pablo Iglesias y después con los militantes socialistas muchos de los programas educativos del Partido Socialista y que estuvo desde la revista de pedagogía en el horizonte de la educación republicana, pues se atrevía a defender sin ningún miedo el concepto de escuela única y de educación en libertad. Hoy, cualquiera que defendamos eso, nos llaman radicales peligrosos, ¿no? Yo tengo la sensación a veces de que defender lo que está en lo más puro de nuestro sistema democrático, lo que está en lo más puro de la mentalidad occidental desde la Ilustración, cuando defiendes esos valores te acaban viendo como un radical o como un bárbaro, simplemente por defender con orgullo lo que nos ha definido como sociedad, ¿no? Y eso es triste porque los bárbaros ahora a veces uno tiene la sensación que no son los que vienen de fuera para degradar la democracia, sino aquellos que se empeñan en defenderla desde su sentido más amplio, ¿no? Es curioso que la libertad nos sirva, entre otras cosas, la que tenemos y que tú y yo hemos conocido otro país y otra manera de vivir, nos sirva para eso, para profundizar, y todo los medios públicos no favorezcan eso. No favorecen eso, ¿no? Que eso sería lo lógico. Y fíjate que estamos hablando en una televisión pública. Las explicaciones que hay que dar sobre la necesidad de invertir y de invertir generosamente sobre la televisión, que es un ámbito que nos integra en la sociedad ahora. Cualquier ley de educación para la ciudadanía no tiene sentido ninguno y se convierte en algo ridículo si no la acompañamos de una televisión para la ciudadanía, porque hoy ni las familias educan a los niños, ni el colegio educa a los niños, aunque tiene importancia la familia y el colegio desde luego, pero es que la televisión es los tiempos son como son. Son como son y no podemos hablar de este país como si estuviéramos en el siglo XIX, ¿no? Una institución libre de enseñanza ahora sería mucho menos importante que una televisión pública seria y profunda, pero nos falta orgullo para eso. Viene cualquiera defendiendo que hay que privatizar porque este medio de comunicación es más eficaz privatizando, o hay que privatizar porque el hospital va, y lo dice con un orgullo tremendo. Y sin embargo los que somos partidarios de los espacios públicos a veces no tenemos el orgullo de defender lo que está en el origen de nuestra democracia, de defender con firmeza. Por ejemplo, el escándalo el escándalo, yo leo en la prensa una chica iraní que fue cegada por un novio que sinvergüenza que en nombre de unas tradiciones absolutamente inaceptables le echó ácido y la dejó ciega. Y de pronto esta chica que recibe una pensión, una ayuda española, cosa de la que me enorgullezco, dice que se va a Irán y que va a dejar ciego porque ojo por ojo, diente por diente a su verdugo, ¿no?